Cordiales saludos para todos los hermanos en esta noche. Muy agradecidos a nuestro Dios porque nos concede una oportunidad más de poder reflexionar y poder profundizarnos en la palabra de Dios. Estamos estudiando pues la serie de la doctrina del santuario y por la misericordia de Dios hoy hemos llegado a la lección número 33, el cual lo vamos a dar como título Vislumbres del Evangelio en la rejilla de bronce y el fuego del altar del holocausto. Así que en esta noche vamos a estudiar profundamente, evangélicamente, pues la rejilla. La rejilla era pues la canastilla que sostenía la leña, y allí era pues el fuego que consumía el holocausto. Y para iniciar vamos a ver el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, capítulo 38 y el versículo 4, dice así: E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. O sea, la rejilla estaba, el altar medía pues 1,80 m de alto, o sea, 3 codos, 60 centímetros cada codo. Y a la mitad de la altura del altar del holocausto estaba la rejilla, la canastilla donde ponían la leña, y allí estaba el fuego. Y el libro de Levítico, capítulo 9 y el versículo 24 dice: Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Qué importante entonces que el fuego pues vino del cielo de parte de Jehová. No era un fuego que lo prendían con algún eslabón o con algún fósforo. No era un fuego terrenal. Aquí estamos viendo que el fuego vino del cielo. Entonces la rejilla y el fuego del altar, el cual vamos a estudiar en esta noche, aquí estamos viendo que esto representa pues la dolorosa obra que el Hijo de Dios desarrolló sustitutivamente a nuestro favor para que nosotros tengamos acceso a la salvación. O sea, la rejilla, esa canastilla donde ponían la leña, y el fuego que vino del cielo representa la obra, el sufrimiento, todo el juicio divino que tuvo que soportar el Hijo de Dios, que ahora nosotros, gracias a esa obra perfecta, a ese sufrimiento, tenemos las puertas de la salvación abiertas. Las puertas están abiertas para todo pecador. El fuego sobre la rejilla era un símbolo del juicio divino, sin dudas decimos esto. El juicio divino sobre el pecado que soportó el Cordero de Dios para poder quitar el pecado del mundo. O sea, al estudiar la doctrina del santuario, así como venimos estudiando estas últimas noches, pues el altar del holocausto, ahora estamos viendo la rejilla y el fuego. O sea, a media altura, como habíamos leído, del altar estaba la rejilla y sobre ella se ponía leña, pues la leña también era una leña especial, no era cualquier palo pues que los israelitas cogían allí de una manera improvista y quemaban el holocausto. La inspiración dice que una vez al año los israelitas salían en busca de leña y ellos tenían la leña allí arrumada para los holocaustos continuos que se celebraban en el altar. Entonces la leña, se ponía la leña, la ofrenda y el fuego vino del cielo, como habíamos leído, y en pocos minutos la víctima se convertía en humo y se elevaba al cielo.
Así veían pues los israelitas, bueno, cuando presentaban allí su sacrificio. Y así todos los días durante 4000 años, los verdaderos adoradores del eterno Dios veían esta escena del sacrificio del Cordero. 4000 años, o sea, una eternidad. Se practicó, pues, estos sacrificios. Durante 4000 años los pecadores, los adoradores, para ser liberados del pecado simbólicamente, se requería pues ofrendas. Y ya hemos visto en lecciones pasadas que se requirieron desde un toro hasta una tórtola, la besita más chiquita. Y todos estos sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora entonces, todos allí, empezando pues con Adán, el primer pecador y el primer adorador de la historia de la redención, ¿no? Porque la historia de la redención empieza inmediatamente cuando el hombre cometió pecado. Y desde allí hasta el día de hoy, pues han transcurrido 6000 años de historia de redención. Entonces el primer adorador fue Adán, el primer pecador. Y así todos los verdaderos adoradores eran inducidos por la fe a mirar al Cordero de Dios que consumaría nuestra salvación en la cruz del Calvario. Por eso hace 2000 años que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario habló estas dos palabras. Consumado, dijo, dando a entender que los 4000 años de la simbología se cumplió en él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así lo confirma la inspiración. Por ejemplo, que tenemos ahora a la mano, el libro Historia de la Redención, la página 51 dice: cuando Adán, de acuerdo a las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Allí empieza entonces el primer adorador, el primer pecador de toda la historia de la redención hasta el día de hoy. Entonces él, cuando contempló la víctima allí sobre el altar, él por la fe vio a Cristo que moriría en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que Adán fue un fiel cristiano en esta tierra, porque todos los 930 años de vida que él obtuvo después del pecado, vivió aferrado de la obra perfecta de Cristo, que es la base fundamental de la salvación del pecador. Por eso en los escritos inspirados vemos que la ciencia de la cruz del Calvario será un misterio que lo estudiaremos por toda la eternidad. Se llama la ciencia de la cruz, que es un área de la ciencia de la salvación. La ciencia de la cruz, nunca nosotros los pecadores en este mundo llegaremos a entender. ¿Cómo es que un ser humano de carne y hueso se interpuso entre Dios, el Dios eterno de los cielos, y el hombre? Y soportó el peso de la condenación de todo un mundo. Cuando un mártir moría en la cruz, él cargaba sus propios pecados. Pero el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ¿cómo es que pudo resistir el peso de la condenación de todo un mundo? Por eso la ciencia de la cruz es una ciencia que nunca la llegaremos a entender a profundidad. La simbología del altar del holocausto y la víctima que se consumió durante 4000 años es para darnos una enseñanza evangélica de altísimo nivel. Por eso
No es un juego, pues, cuando hablamos la cruz del Calvario. No es solamente llevar un crucifijo en el pecho y decir, ya lo tengo a Cristo en el corazón. Todo hombre que ha nacido después del pecado de Adán, por causa del pecado, merece la muerte eterna, la ejecución del juicio divino. Porque la Biblia dice en la carta a los Hebreos 12:29 que Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Pero el Hijo de Dios lo soportó la ardiente ira de Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso estamos diciendo que esta ciencia es un misterio. Y la inspiración confirma diciendo así: la muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de Dios. ¿Ven lo que venimos diciendo? Debemos adquirir una visión más amplia y profunda de la vida, los sufrimientos y la muerte del amado Hijo de Dios. Cuando se considera correctamente la expiación, se reconoce que la salvación de las almas es de valor infinito. En comparación con la empresa de la vida eterna, todo lo demás se hunde en la insignificancia. Por eso cuando hablo de la ciencia de la cruz, que es una parte de la ciencia de la salvación, en verdad que emociona y hace vibrar el alma. O sea, la extraordinaria ciencia de la cruz del Calvario, también el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios 1:18, dijo así con estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, hay personas que viven en este mundo y aún personas que hasta con la Biblia en mano, pero no entienden esta ciencia profunda, la ciencia de la cruz del Calvario, que estaba simbolizado en el altar del holocausto. Y en esta noche la rejilla y el fuego que lamía y consumía a las víctimas, pues en fila allí día a día. O sea, Cristo pendía en la cruz del Calvario bajo la ardiente ira de la justicia divina contra el pecado. Cristo soportó el juicio por causa del pecado de todo el mundo. Fue algo muy horrible para él e inexplicable para nosotros. Por eso se llama la ciencia de la cruz del Calvario. ¿Cómo pudo soportar la inmensidad del castigo por el pecado del mundo? El apóstol Pablo también confirma en su segunda carta a los Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros tuviéramos las puertas del cielo abiertas, para que nosotros recibamos la salvación de la culpa del pecado y condenación de la ley, y para que nosotros podamos también recibir la salvación tanto en el cielo como también en el alma, la salvación del poder, del dominio del pecado. Por eso dice que él se hizo ofrenda por el pecado, y esto fue en la cruz del Calvario. Como un hombre con naturaleza humana, una naturaleza degradada, como dice la inspiración, una naturaleza degenerada, una naturaleza deteriorada, una naturaleza caída, pudo soportar? Él no tenía naturaleza depravada, pero sí tenía naturaleza degradada, degenerada, deteriorada, caída. Solo que no tenía la naturaleza depravada. Y la inspiración dice: Cristo no cedió en el menor grado al enemigo que lo torturaba, ni aún en su más acerba angustia. Rodeaban al Hijo de Dios legiones de ángeles malos. A los ángeles celestiales no se les permitió ayudar al angustiado espíritu del Hijo de Dios. Fue en aquella terrible hora de tinieblas en que el rostro de su Padre se ocultó, mientras le rodeaban legiones de malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él. Por eso él, pues en la cruz del Calvario, se sintió desamparado de su Padre,
porque él tendría que soportar el peso del juicio divino contra el pecado. Y gracias a Dios que lo soportó y él nunca pecó. Esta es la dulce noticia del evangelio que nosotros no hemos oído. Durante aquellas 3 horas de terrible agonía y oscuridad, él estuvo abandonado del Padre hasta la muerte, porque así de ese modo Cristo logró cancelar la deuda del pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso la salvación para nosotros ahora es una obra acabada, completa, perfecta y eterna, porque el Hijo de Dios en esa rejilla donde se ponía la leña y era consumido pues el cordero, él en la cruz del Calvario fue consumido. Su vida fue consumida allí para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso en el Evangelio según Mateo capítulo 27, el versículo 46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue allí que el Padre no lo pudo mirar a su Hijo cargado del peso de la condenación de todo el pecado, de todo el mundo, del pecado de todo el mundo. Por eso él se sintió solo. Al contemplar ese gran amor y esta obra cumplida, comprendemos mejor que no hay posibilidad de gracia para el que rechaza la cruz de Cristo. Cualquiera que comprendiendo la plenitud del inexplicable amor rechaza y no acepta, solo le queda el lago de fuego y azufre. Como diría pues Hebreos 10:29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que rechace, el que tenga por inmunda la sangre de Cristo? Por eso qué importante es entender la simbología de la rejilla y el fuego que consumía al holocausto, a la víctima. Recordemos también que el altar, ese altar pues de bronce que tenía 5 codos al cuadrado, o sea 3 metros al cuadrado, era grandote. En cada esquina tenía un cuerno, 4 cuernos. Los 4 cuernos en las esquinas del altar del matadero, manchados con sangre, que se extendían hacia el cielo, tienen una simbología profunda también. Simbolizan el momento de la agonía de Cristo en la cruz del Calvario, que estaba entregando su vida por la vida del mundo. Es como si el altar extendiera las manos al cielo diciendo: Padre, acepta mi sacrificio a favor del caído pecador. Por eso él dijo: consumado es. Qué importante estos términos y esta simbología del altar del holocausto con su rejilla y el fuego que consumía allí. Además, el altar ofreciendo el holocausto a Dios simbólicamente apuntaban a los 4 ángulos de la tierra. Así, de ese modo, el altar donde se ofrecía la víctima es una figura de Jesús. Según Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Fue en olor fragante porque él era el cordero sin mancha, sin contaminación. Ese cordero, pues, que pasaba por un examen minucioso para que valiera para el sacrificio, fue el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que no tenía pecado. No tenía el pecado, ese principio maligno en su mente. Tampoco tuvo manifestaciones exteriores pecaminosas. Fue el único hombre que vivió en esta tierra sin mancha de pecado. Por eso la palabra de Dios en la carta a los Hebreos 7:26 dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Dice que él fue santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque él nos amó y se entregó por nosotros ofrenda y sacrificio en olor fragante. Qué importante. Todos los que
han sido salvos desde que el hombre cayó en pecado, es porque comprendieron y aceptaron el sacrificio infinito del Hijo de Dios que consumó en la cruz del Calvario y durante 4000 años simbólicamente mediante las víctimas. Por eso la inspiración dice así: para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia sumamente penosa. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. O sea, Adán se sintió allí pues muy agradecido, pero también sintió mucho dolor, pero tuvo mucha esperanza. Ese futuro incierto que él pensaba que solamente le espera la muerte eterna, pero cuando contempló la agonía del cordero que simbolizaba a Cristo, él vio que gracias a la justicia de Cristo, al sacrificio de Cristo, él pues también tendría la posibilidad de ser salvado. Y fue así que vivió 930 años con esa esperanza aferrado de la obra perfecta del futuro sacrificio que moriría en la cruz del Calvario. Por eso la inspiración dice: quitarle al cristiano la obra de Cristo en la cruz sería como borrar del cielo el sol. ¡Qué importante! O sea que si nosotros perdemos de vista la obra perfecta de Cristo, sus 4 actos redentores que él desarrolló a favor de nosotros en la tierra, es como si el sol se apagara pues en el cielo. ¿Qué haríamos nosotros sin sol? O sea, la cruz del Calvario, dice la inspiración, nos acerca a Dios y nos reconcilia con él. Con la perdonadora compasión del amor del Padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Por eso Jesús dijo unas palabras bonitas: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué importante. Y es interesante también darle una miradita simbólicamente, evangélicamente. El fuego en el altar no se apagaba, ni de día ni de noche. Con esas pequeñas brasas, pues, del holocausto de la tarde, se encendía el holocausto de la mañana. Según Levítico 6, capítulo 6, versículo 12, dice: sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. O sea, era un peligro para el sacerdote si es que él dejaba apagarse el fuego. El fuego nunca se apagaba. Era y es un mensaje profundo, de profundo significado para nosotros ahora. Todos los sacerdotes y el pueblo sabían y veían que el fuego del altar nunca se apagaba. Con sus propios ojos los sacerdotes fueron testigos que el fuego vino del cielo y en pocos minutos la víctima se convertía en humo. Así el penitente pecador entendía el juicio divino contra el pecado y que si el pecador se aferraba a su pecado, sería consumido en el día final. Por eso Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, los sacerdotes, cuando veían continuamente el fuego que no se apagaba y en pocos minutos las víctimas eran hecho humo, ellos entendían pues cómo era consumido el pecado y que si el pecador
se aferraba a sus pecados, a vivir una vida así abierta de pecado, en el día final sería consumido con todo. Qué importante es entender: el fuego ardía continuamente. Allí en el altar del matadero se efectuaban sacrificios constantemente. Su presencia viva le recordaba al pueblo en todo momento que solo podían acercarse a Dios mediante un sustituto. Todos ellos entendieron claramente que esta era la única manera que sus pecados podían ser perdonados y quitados simbólicamente de la cortina, del velo interior del santuario. O sea, así fue durante cientos de años en el Antiguo Testamento, porque en el altar, allí estaba el altar del matadero, allí constantemente desde que amanecía, cuando el sacerdote presentaba el cordero por el pecado del pueblo, ya allí estaba esperando en la puerta otro israelita. Allí estaba, ahí cerca de la puerta del atrio, esperando su turno. Él entraba y ofrecía su sacrificio. Lo degollaba con su propia mano. El sacerdote lo acomodaba en el altar del holocausto y el fuego lo consumía. En pocos minutos entraba otro, porque el pueblo de Israel lo componían 2 millones de personas. Y todos los días, si nosotros nos pusiéramos a presentar un cordero en un altar y prendiéramos el fuego, no se quema en todo un día. Necesitamos casi una camionada de leña para que lo consuma. Pero las víctimas, los sacrificios con el fuego que vino del cielo, en pocos minutos se hacían humo. Fue así esta simbología del altar del holocausto, de la rejilla y del fuego, que en todo momento los israelitas entendieron que podrían acercarse a Dios solo mediante un sustituto. Nosotros también entendemos que no tenemos méritos de nuestra parte. Nosotros también tenemos que entender que para ser salvos necesitamos a ese sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar del sacrificio representaba también el arrepentimiento. Por eso era el primer mueble que veía el pecador al entrar al atrio. Este altar que estaba manchado con sangre por todo lado y con fuego. Por eso simboliza también para nosotros el lugar del arrepentimiento. Es allí nosotros al pie de la cruz. Allí es el lugar del arrepentimiento, que nosotros lo buscamos de rodillas. Por eso, primero, por ser el primero, representa el comienzo de la vida cristiana. O sea, la vida cristiana de nosotros empieza en el momento cuando nosotros contemplamos allí lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos a través de la palabra, a través de la iluminación de su Espíritu, la profundidad, pues, de la ley de Dios, la plenitud de la ley de Dios, y comprendemos, pues, los 4 actos redentores que Cristo desarrolló, es allí el inicio de la vida cristiana. Así como los israelitas cuando llegaban al altar del holocausto y veían allí el altar del matadero tan grandote, con fuego y manchado con sangre. Es el altar del sacrificio de Cristo que inicia el peregrinaje de la salvación hasta la misma presencia de Dios. Es allí donde nosotros podemos mirar. El fuego continuo en el altar también es un símbolo de la fe. La inspiración dice: así como en los tiempos antiguos, cuando se ofrecía la oración, descendía fuego del cielo y consumía el sacrificio sobre el altar. En contestación a nuestras oraciones, el fuego celestial vendrá a nuestras almas. La luz y el poder del Espíritu Santo serán nuestros. Qué importante que ese fuego que ardía continuamente también es un símbolo de la fe
que debe arder constantemente en nuestra alma. Necesitamos un fuego vivo, dice la inspiración, en el altar de nuestros propios corazones. De ese modo veremos todas las cosas terrenales como una insignificancia comparadas con las cosas eternas. La fe es fundamental, simbolizado en el fuego. Estamos en el día de la preparación. Que nada se le dé tanta importancia como para apartar las mentes de la obra de preparación para el gran día del juicio. Preparaos. No permitáis que la incredulidad fría mantenga vuestras almas apartadas de Dios, sino permitid que su amor arda sobre el altar de vuestros corazones. O sea, ese fuego que ardía constantemente también simboliza que el amor de Dios debe arder cada día en nuestros corazones. El amor de Dios que lo recibimos pues a través del poder del Espíritu Santo. En conclusión, hemos estudiado en esta noche pues vislumbres del Evangelio en la rejilla de bronce y el altar del holocausto, seguros de que esto representa la obra perfecta de Cristo. ¿Cómo es que Él fue sacrificado, se entregó allí en la cruz del Calvario y soportó hasta el último suspiro en no cometer pecado? Porque Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación para que nosotros podamos ser salvos. Así que quedamos aquí con la esperanza de seguir estudiando la lección número 34 y poder descubrir nuevamente el Evangelio en estas valiosas figuras de la doctrina del santuario que el Señor ha dejado como doctrina fundamental para su iglesia en este tiempo final. Pero quiero concluir este valioso estudio con un momento de oración. Os invito a los hermanos, amigos que pueden arrodillarse conmigo para poder hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, de rodillas te buscamos en esta noche y llegamos a través de la fe a tu trono de gloria, porque siempre estás dispuesto para oír nuestras oraciones. Agradecidos porque en esta noche nos diste una oportunidad más de crecer mediante la semilla de tu santa palabra para poder nosotros seguir el camino de la salvación. Gracias por esta brillante doctrina del santuario y gracias porque en esta noche hemos estudiado el altar del holocausto, especialmente el fuego que consumió al Hijo de Dios, consumió su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Gracias porque Él pagó nuestra deuda. Y gracias porque Él dejó la ley satisfecha y cumplida. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad. Concédenos luz divina a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, para que la próxima semana sigamos estudiando tu palabra y así podamos recibir la vida eterna. Bendice a todos los hermanos que en esta noche se han unido con nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, también los ilumine y les dé la fe necesaria para poder recibir el regalo de la salvación. Guárdanos, Señor, en esta noche, te rogamos, en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesús. Amén.